El pacto histórico ha cometido muchos errores, más que el mismo Gustavo Petro. Como les estaba diciendo ahora, el pacto histórico no es un equipo, es una coalición. La Colombia humana es el equipo de Petro, pero el pacto histórico tiene gente de muchas orillas políticas. En el pacto histórico hay gente del partido de la U, que es aparentemente centroderecha. Hay gente hasta del partido conservador, que son católicos y camanduleros. Hay gente del partido verde. En el pacto histórico hay gente de partidos que tienen unas ideologías marxistas, que más que progresistas son de izquierda marxista. Entonces, cuando usted tiene una coalición con tantas agendas, con tantas ideologías, usted corre mucho riesgo. Por ejemplo, Mauricio Liscano, un personaje que he criticado bastante. Si ustedes leen el libro de Ariel Ávila, que lo hemos trabajado también en el curso de Pensar la Historia, de los clanes que gobiernan a Colombia, uno de los 54 clanes que ha gobernado Colombia en los últimos tiempos es el clan Liscano. Y recordemos que Ariel Ávila le preguntaron por los clanes antes de que Petro fuera presidente, porque Ariel Ávila estaba desenmascarando a todos los clanes que gobernaban a Colombia en alcaldías, gobernaciones, asambleas y demás. Y curiosamente, Ariel Ávila dio un dato muy interesante, que aquí lo comentamos alguna vez. Él dijo, de 54 clanes que hay en Colombia, hay 45 que están con Federico. Y eso lo hizo con base no solamente en sus libros, en sus investigaciones, sino en las investigaciones de su equipo de trabajo. Entonces, la pregunta era, si 45 estaban con Federico, los otros 9 estaban con quién. Y ahí es cuando la periodista le pregunta a Ariel Ávila, bueno, entonces, ¿y cuáles son los que están con Petro? Y Ariel Ávila evadió la pregunta y dijo, no, yo no estoy investigando esos. De pronto algunos compañeros se van a dedicar a investigar eso, pero yo no estoy investigando eso. Porque Ariel Ávila sabía que si él decía que algunos clanes estaban con Petro, le quitaba votos a Petro. Y eso podría darle la presidencia al uribismo. Fue una falla de pensamiento crítico, pero fue un acierto político. Porque Ariel Ávila tiene mucha audiencia. Y él no podía quitarle votos a Petro. Y no le quitó votos a Petro. Entonces, como Ariel Ávila no respondió la pregunta, yo quedé con la duda. Y yo empecé a investigar. Y me di cuenta que el clan Liscano se unió a Petro. En mayo del 2022, el clan Liscano se unió a Petro. Que no solamente es Mauricio Liscano, sino su familia, sus amigos y sus súbditos. Y yo de una sospeché, porque yo sospecho de todo aquel personaje que venga del uribismo y que después de haber estado en el uribismo haya estado en el llamado santismo, que tampoco existe, pero que existió como macartismo en la época del proceso de paz. Entonces yo dije, este man era uribista, Álvaro Uribe estuvo en su boda, luego se le volteó a favor a Santos,
Y ahora se metió al pacto histórico, Mauricio Liscano. Yo ya sospeché. Y les voy a decir la verdad, yo no quise criticar eso. Y porque yo sabía que si yo criticaba eso, él iba a quitar votos a Petro. Y yo en ese momento no quise. Eso se llama un sesgo cognitivo. O sea, un sesgo. Pero yo en mis adentros dije, juepucha, a Petro se le están pegando politiqueros. Y yo lo advertí por ahí, pero de manera muy disimulada y sin decir. Pero uno de los 9 clanes que faltaban por alinearse era el clan Liscano. Y vaya sorpresa que al señor Liscano lo nombran en un cargo muy importante, en una consejería de la presidencia, un cargo muy importante. Y ese señor hace una cosa buena, pero luego hace una cagada. La cosa buena que hizo Liscano fue que le dijo a Petro: hay nóminas paralelas, hay 123 cargos en la presidencia que son pura burocracia y que no merece tanto dinero del Estado. Entonces Petro de una pum eliminó los 123 cargos de la burocracia. Bien ahí. Pero Francia Márquez, no se sabe si, sin decirle a Petro, pero Francia Márquez con Liscano cuadran comprar unas cosas para empleados de la Casa de Nariño, para que se viese como una equidad entre los ejecutivos y los empleados. Y ahí es cuando compran un televisor de 27 millones y unas plumas de ganso. Y ahí se comete un doble error, porque por un lado se da un mensaje de no austeridad, se da un mensaje de despilfarro, algo que ha criticado también Petro. Y lo peor de todo, que con las plumas de ganso se da un muy mal mensaje a la gente que es ambientalista, que votó por Petro, y sobre todo a la gente que es animalista. A la gente no le gustó eso, y con toda razón. Entonces, ¿cuál fue el problema de meter a Liscano? Por pagar un favor político. Que Liscano hizo una cosa buena, pero hizo 2 cagadas en una sola. Y ahí le dieron material a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Miguel Polo Polo, y no solamente al uribismo, sino a los antipetro, de pegarse de eso para satanizar la reforma tributaria. Entonces miren, eso le pasa a Petro por meter a Liscano, que el mismo Ariel Ávila había demostrado que era uno de los 54 clanes. La pregunta es, ¿qué tanto le debe Petro a Liscano para haberlo metido ahí? ¿Y qué tan poco le debe Petro a Gilberto Tobón para no haberlo metido en un cargo de esos? Son preguntas que hay que hacerse. Lo cierto del caso es ver que hay sectores del pacto histórico que están haciendo las cosas muy mal y están haciendo quedar mal al gobierno de Petro. Y esto, los medios de oposición como Caracol, como RCN y como Semana le están sacando un potosí. Quiero que profundicemos un caso que es uno de los más delicados del pacto histórico, y es lo que le hicieron al influencer y abogado Aquí Noticias, que ustedes lo conocen, bueno, que tiene un peinado parecido al compañero, ¿sí? Así, exacto, el periodista del Cucharón. Y esto no lo estoy inventando yo, esto lo contó el mismo Aquí Noticias en el canal de Beto Coral. Resulta que Aquí Noticias le habían dado el 4.º puesto
en la lista cerrada para la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, el cuarto puesto. Y aquí Noticias sale en sus numerosas redes sociales con miles de seguidores a decirlo. Y después de que lo dice, lo llaman del Pacto Histórico y le dicen: no, usted no va, ni siquiera de último, usted no va ni de cuarto ni de último, usted no va. Y lo sacan aquí Noticias de esa lista cerrada de candidatos a la Cámara del Pacto Histórico. Esa es, en mi opinión, de las peores cagadas que ha tenido el Pacto Histórico. Y aún así, dice el mismo aquí Noticias que él le siguió haciendo campaña a Petro y a Francia, porque él estaba tan mamado, pero tan mamado del uribismo, que él se tragó ese sapo. Pero él dice que todavía le duele y que no va a contar todo hasta que no termine de sanar, porque él todavía está sanando eso y él quiere contarlo cuando ya esté sano, y va a contar todo con pelos y señales. Solamente nos contó eso. ¿Qué podría concluir uno de ahí? Que Petro puede ser hasta buen presidente. De hecho, Petro ha hecho muchas cosas buenas, Francia Márquez también ha hecho cosas buenas, pero el gobierno no se reduce a Petro y a Francia Márquez. El gobierno es ministros, consejeros, embajadores, cónsules, y lamentablemente también hay que decirlo, el gobierno también son los legislativos que están con el gobierno, porque esos también ayudan a que se haya aprobado la reforma tributaria de 20 billones. Entonces, en el Pacto Histórico está sucediendo cosas muy feas. Más allá de las borracheras, por ejemplo, de Alex Flores y los escándalos y las acusaciones de violencia sexual de género, más allá de las equivocaciones y los lapsos lingüísticos de la ministra Irene Vélez, en el Pacto Histórico están sucediendo cosas muy cuestionables que pueden empañarle o incluso dañarle el gobierno a Gustavo Petro. Y yo les había dicho aquí, antes de que ganara Petro, yo les dije: si Petro gana, hay que dejarlo gobernar, pero también hay que mirarlo con ojo crítico. O sea, no se le puede crear a Petro un comité de aplausos, porque ahí es cuando nace el petrismo. El día que a Petro se le cree un comité de aplausos como el que se le creó a Álvaro Uribe Vélez, ahí nace la doctrina y ahí se daña todo. Entonces, para eso sirve el pensamiento crítico, para frenar la politiquería, la ideología, el fanatismo y los vicios del poder. Por eso un funcionario público, incluso un político también, nunca puede perder la capacidad crítica, ni mucho menos la capacidad autocrítica. Volviendo al tema, desde hace 4 años, cuando Petro perdió con Duque la presidencia, yo noté cosas muy feas en la Colombia humana. Cosas que a uno como defensor del libre pensamiento no le gustan. Y yo creo que ya les puse este ejemplo, pero se lo repito, que en el Pacto Histórico hay de todo, pero la base del Pacto Histórico es la Colombia humana. Y en la Colombia humana también hubo gente que se salió hace 4 años, porque hubo muchos comportamientos de fanatismo, escándalos de acoso sexual, una defensa ciega a personajes como Simón Bolívar. Yo hace 4 años y medio tuve un alegato muy fuerte con unos seguidores de Petro, de la Colombia humana, porque son fanáticos de Simón Bolívar. Entonces, ese fanatismo que tienen por Simón Bolívar, ellos lo trasladaron para Petro. Por eso les digo que el cambio es muy difícil con gente así.
Petro puede tener las mejores intenciones, pero Petro está condicionado por todo lado. Tuvo que nombrar un ministro de Hacienda dizque para darle tranquilidad a los inversores, que para que los inversores no se fueran. Tuvo que nombrar a un ministro de Educación que solamente ha trabajado con universidades privadas, que fue funcionario del gobierno de Santos. ¿Qué tuvo que hacer Petro para ganar la presidencia? Tuvo que renunciar a algunos de sus principios, por los que hace 4 años y medio no pudo ganar. Tuvo que meter gente indeseable al pacto histórico para poder ganar. Y ha tenido que pagarle favores políticos a gente indeseable para poder gobernar. Esta es mi hipótesis y obviamente respeto otros puntos de vista, pero miren, ¿por qué ustedes creen que sacan aquí noticias, hombre? O sea, un tipo tan inteligente, no es porque tenga miles de seguidores en redes sociales, porque ustedes saben, cualquiera puede tener miles de seguidores. Luisa Fernanda W tiene miles de seguidores en redes sociales y no quiere decir que sea una lumbrera, ¿sí? Bueno, fue estudiante mía, no puedo hablar mal de ella porque dirán ustedes, este man habla mal de Luisa Fernanda, que fue estudiante, después habla mal de nosotros, cuando seamos los ingenieros más ricos de Colombia, ¿sí? Pero, ¿por qué no le dieron la oportunidad a un tipo que no solamente movía gente, sino que es un tipo que transmitía los paros en contra de Duque, que es abogado, que sabe de política, que tiene buen discurso? ¿Y por qué meten a la señora que, entre otras cosas, no falta el que dice que la metieron por bonita, pero eso es sexista también, y por joven? ¿Por qué metieron al artista que es buena para la música, Susana Boreal, y por qué no meten Aquí Noticias a la cámara? ¿Por qué? Sabiendo que Aquí Noticias tiene más méritos, y no es porque sea hombre, ¿sí o no? Es porque tiene más méritos. ¿Qué dice el compañero? Bueno, también estaba leyendo que los percentiles de mujeres que quería que incluirse con él, o sea, también cuadro que a ella la metieron por ser mujer. Sí. Para los percentiles. Para mí también es una gran cagada, yo conozco a Aquino, sobre todo porque para los que ellos metan, para intentar ganar sus curules, pues, los puestos, no los van, pues, Aquino tiene mucha más fuerza en redes sociales y como de la gente que votaría por el pacto histórico, esa gente votaría más por Aquí Noticias. Entonces, yo también siento que, digamos que la candidatura de Petro y el que sea presidente es bastante maquiavélico, porque de cierta manera el fin justificó esos medios que usted estaba mencionando. Ahora lo que toca hacer es tener como una cierta paciencia crítica, porque para mí también hay cosas que están haciendo mal y es difícil porque, o sea, es tener a toda mi familia contra, digamos, a mi vista. Es como, miren lo que está haciendo, porque yo soy animalista, miren, compraron unas plumas de ganso. Y yo, pues, ¿cómo me tapo de eso? Y yo digo, bueno, toca seguir esperando, porque o sea, si ustedes se quieren que el país vaya a la mierda, que tiene, es muy difícil soportar. Digamos, eso me parece muy curioso que me haya cogido durante este curso de lo que es la visión crítica. Porque digamos que más peladito hubiera dicho, no, pero es que tocaba. Ahí hoy es como más complicado. Pero uno trata de verlo, me parece que la mayoría cagadas ha sido eso y el nombramiento del ministro de Educación. Es muy desmotivador. Por ejemplo, vi lo del ICETEX, a ciertas personas que conozco les aplicó, pues desapareció el mensaje que les iban a condonar la deuda. Es como que le dan una de cal y otra de arena y así, y es muy raro para mí, pues, en lo personal. Y siento que todo es muy maquiavélico, yo esperaría que les fuera bien, pero el tema de cómo las redes sociales están, digamos, muy enfocadas en dar hate a lo que se está haciendo, me hace pensar que esto va a ser solo 4 años. Y nosotros aquí incluso habíamos hablado de que no podían ser 4 años, tienen que ser más. Y si siguen así, con tanto escándalo que ellos obviamente lo ponen más grande, lo vuelven a través del discurso más grande,
siento que va a ser solo 4 años, a día de hoy, pues con 100 días siento que no vamos a pasar de 4 años de un cambio. Claro, y además que Petro sabe que tiene que nombrar a alguien que lo reemplace bien para que continúe sus políticas, porque si no, si llega un uribista, todo se acaba otra vez y toca empezar de cero más adelante. Bueno, el compañero que dice por allá. Sí, yo creo que en la política no importa el color, derecha, izquierda o centro, la política siempre es política. Y el que está arriba quiere que los de abajo sean un comité de apoyo. No sé cómo ahora se orienta noticias, está diciendo quién quedaba, quién no. Pero me he de imaginar, viendo lo que pasa con el senador Juan Fernández, que aquí noticias nos está dando el comité de apoyo que quería, hablaba, conversaba y se negaba cosas. Y muy probablemente, y eso es lo que por eso lo retiraron. ¿Por qué lo digo? Porque cuando veo a Juan Fernández en varios debates, hace todo en contra de Arroyo, hablando muy específicamente de un debate en el que Juan Fernández le decía a Arroyo que igual conversaba con los senadores y los senadores le agachaban la cabecita y después en la votación todos le votaban. Es más o menos lo mismo. Me imagino que JP en su momento o el cálculo político decía que tienen que tener un importaba si no les aplaudían o no, o en ese momento no le vieron pues la capacidad de contradicción que tenía, pero no digo, eso sí, en su momento. Entonces, es política, en mi opinión, y siempre que se pueda, se van a tumbar al que se contradice con todo. Es una opinión que tengo de entonces no es tanto el color, la política siempre va a tender a ser ese tipo de cosas. De todas maneras, la política es hecha por humanos y los humanos tenemos unos patrones de comportamiento, unos patrones biológicos, psicológicos, sociales. Hay una película muy bonita que este semestre no nos dio tiempo de verla, pero que les recomiendo que la vean en sus casas, en vacaciones. La Ley de Herodes. Esa película va muy acorde con la tesis que propone el compañero. La Ley de Herodes es una película mexicana que muestra eso, pero no les va a hacer más spoiler para que se la vean. Y tiene que ver mucho con eso, que el poder corrompe. Y quiero hacer un par de comentarios sobre lo que dicen los compañeros. Y lo que dice desde el animalismo es el conjunto de sapos que tiene que tragarse uno para tener la esperanza de que algo va a mejorar. En el caso mío, ver como ministro de Educación a Alejandro Gaviria y no a Subiría, que Subiría le hubiera caído perfecto ese cargo, pero Subiría no mueve votos, Subiría no ha sido ministro de Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor tener, por ejemplo, un ministro del Interior como Gilberto Tobón o un ministro de Educación como Subiría, que tener los que tienen en este momento? Pero uno entiende que ganarle al uribismo no es fácil, porque el uribismo es muy poderoso. O sea, el uribismo tiene todavía la fiscalía, el uribismo tiene medios de comunicación, tiene dinero y tiene algo muy importante que es el miedo. Lo que más mueve a la gente a votar es el miedo. Y de cierta manera el uribismo gobernó 20 años porque supo administrar el miedo de la gente, el miedo a la guerrilla, el miedo al régimen de Venezuela, el miedo a Petro. O sea, el uribismo fue muy fuerte, porque no es fácil ganar 4 presidencias de 6. Si uno lo mira históricamente, el uribismo ha sido más exitoso que fracasado, porque el uribismo de 6 ha ganado 4. Solo han perdido con Santos y con Petro. Pero Santos y Petro, para ganarle al uribismo, tuvieron que hacer alianzas. Y alianzas que
a uno como librepensador no le gustan, pero que tocaba hacerlas. Yo a Petro no lo critico por las alianzas, pero yo sí considero que Petro debió ser un poco más maquiavélico y decir, bueno, yo por qué le doy este ministerio a este y no a este, ¿por qué es? Debió ser más maquiavélico. ¿Qué dice el compañero? Pensé que a mí lo que me hubiera gustado hubiera sido como, es que yo siento que lo que ellos hubieran hecho era decirles que sí, ¿cierto? Y a la hora de la verdad, decirle que no. Exacto. Eso hubiera sido como, no, eso hubiera sido un golazo, pero terrible, pero no pasó. Yo no sé qué tanta... No, y mire que ya Lizcano hizo una cagada muy fea, porque claro, la cagada la hizo Lizcano, que es ex uribista, ex santista supuestamente, pero la revista Semana, Caracol, RCN no van a decir que fue Lizcano y que era uribista, van a decir el gobierno de Petro despilfarró esto en plumas de ganso y en televisor carísimo. Entonces el que queda mal es el gobierno de Petro, y ahí es cuando el uribismo se empieza a revitalizar para dentro de 4 años con ese tipo de cagadas, y por eso les digo yo que esto es para mirarlo con lupa. Y en la siguiente parte yo quiero que hablemos un poco de cómo se está pasando de la figura del caudillo tradicional a la figura del nuevo caudillo, que es el caudillo de redes sociales, el influencer. Y quiero que hablemos un poco también del tema de J.P. Hernández y de las polémicas que ha tenido este señor.